esta es nuestra sexta clase del segundo ciclo de teología sistemática que hemos estado desarrollando, ¿ya? La semana pasada, ¿no es cierto? Lamentablemente tuve algunos inconvenientes por el tema señal, ¿no es cierto? Creo que fue algo general que hubo, así que por eso no hicimos la clase el lunes pasado, ¿ya? Así que vamos hoy día, con la ayuda del Señor, a avanzar en este proceso que estamos de, de aprendizaje, ¿no es cierto? Enseñanza y aprendizaje de la palabra del Señor, y como muy bien dice, ¿no es cierto? Ahí la ficha de introducción, teología sistemática, ¿no es cierto? Y estamos tratando de hacer un estudio profundo de la sana doctrina bíblica, ya en eso estamos. Bien, así que mi pastor Daniel Bizama, ya que lo veo que fue el primero que se conectó hoy día, ¿no es cierto? Así que vamos a conceder la oportunidad para que haga una oración de introducción, mi pastor, por favor, ¿ya? Amén. Que el Señor desde ya nos bendiga. Hacemos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, desde ya, Padre, te damos gracias, Señor, en primer lugar, por concedernos vida, por concedernos este privilegio, Señor, de poder estar, Padre amado, en esto, Señor Jesús, Padre amado, cuando nos conviene, Señor Jesús, poder aprender más y más, Señor Jesús, de tu palabra. Te pedimos, Dios, desde ya, Señor, que coloque, Padre amado, en mi pastor Carlos, Señor, la gracia, la sabiduría, para poder, Señor Jesús, desde ya, Padre amado, impartir estos temas, Señor Jesús, cual, Padre amado, Señor mi Dios, día tras día nos está enseñando, educando, Señor Jesús, por intermedio de tu palabra, Señor. Mira, Padre amado, pedimos por cada hermano, pastores, Padre amado, que están conectados, Señor Jesús, o que se van a conectar a estas redes, Señor. Pedimos, Padre amado, que nos coloque en comunión en su espíritu y que podamos ser un cuerpo, una mente y un corazón. Te pedimos de ya humildemente estos favores, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a gloria a Dios, Dios. gloria a Dios para siempre. Bien, Dios bendiga a mi pastor Daniel, ya, y Dios nos Amén. bendiga a todos, ya. Amén. Gracias. Decíamos, ¿no es cierto? Lamentablemente la semana pasada no pudimos hacerlo por motivo de dificultades ahí con el tema de la señal, y damos gracias al Señor porque ahora podemos hacerlo, así que, y orando para que la señal pueda, ¿no es cierto?, mantenerse estable. Creo que de una u otra forma nos complica, ¿no es cierto?, este tema de la plataforma, ¿no? Pero damos gracias al Señor porque lo hemos podido hacer hasta este momento. Hoy día entonces nos correspondería la clase número 6, como lo dije recién, ¿ya? En el grupo que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, de teología sistemática, ya está, ¿no es cierto?, el Word de las clases que hemos visto hasta el momento, que es hasta la clase 5, ¿ya? Que es la última que se subió, así que para que ustedes, ¿no es cierto?, ahí tengan el material, lo vayan hablemos repasando, ¿no es cierto? Esa es la idea, y profundizando, ¿ya? Como lo he estado diciendo siempre, aquí lo que estamos haciendo, entregando, ¿no es cierto?, en forma sintetizada, ¿no es cierto?, hablemos lo que involucra el tema de teología sistemática, ¿ya? Todos los cursos que se hablan de teología, todo esto, esta es la rama fundamental, esta asignatura de teología sistemática, ¿no es cierto?, lo encierra todo, porque encierra toda la gama de doctrinas, ¿no es cierto?, que se tocan en lo que es la teología. Todo curso, ¿no es cierto?, de teología desarrolla, ¿no es cierto?, las mallas, ¿no es cierto?, que se realizan las distintas asignaturas, ¿ya? Tienen como base, ¿no es cierto?, la teología sistemática, ¿ya? Así que al ver nosotros este tema de teología sistemática, hemos tocado, ¿no es cierto?, las doctrinas básicas, ya que vuelvo a decir, están contenidas en todos los cursos que usted puede tomar, ya sea a distancia, presencial, en fin, algún seminario, instituto, siempre van a tocar esta doctrina, y obviamente que la van, ¿no es cierto?, a clasificar más en detalle, ¿no es cierto? Y usted puede puede escarbar, en fin, puede ir agregando, ¿no es cierto?, más información. Por eso que yo trato de colocarle, ¿no es cierto?, en la ficha que, que exponemos, trato de colocar, ¿no es cierto?, alguna referencia bíblica para que usted tenga el respaldo, ¿no es cierto?, de la escritura, porque eso es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando
¿no es cierto?, la palabra del Señor. Como muy bien dice la ficha de ingreso ahí, o sea, de introducción, ¿no es cierto?, estamos tratando de hacer un estudio profundo de la doctrina bíblica, ya Dios nos ayude, ¿no? Entonces en eso estamos ahora entonces, ya que han conectado un poquito más de hermanos, de pastores, ¿no es cierto?, le damos la bienvenida a todos los que ya se han conectado, ¿no es cierto?, en este día feriado, ¿ya? Así que vamos entonces ya a entrar en tierra derecha en la clase número 6, que es la que nos corresponde hoy día, ¿ya? Un pequeño repaso, como es, ¿no es cierto?, la forma que hemos establecido en este taller que estamos realizando, ¿ya? Vimos la bibliología en la clase de 5, ya, vuelvo a decir, está ya disponible, ¿no es cierto?, en Word, ya para que ustedes vean las fichas ahí, ya las puedan bajar, las puedan imprimir, ya. No está de más recordar, ¿no es cierto?, que vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos en el primer ciclo para los hermanos y pastores que estén interesados. Ya este material se está imprimiendo, ¿no es cierto?, tipo cuadernillo, como lo hicimos para que usted lo tenga, ¿no es cierto?, ahí ya anilladito, ya encuadernado. Ahí yo sé que hay varios pastores, ¿no es cierto?, o hermanos que clase a clase han ido yo también imprimiendo, pero lo vamos a tener para los que estén interesados, ¿no es cierto?, al final del ciclo ahí, para que tengan el material, ¿no es cierto?, a mano impreso. Esa es la idea, ¿ya? Eh, Bien, así que vimos, como dije, ¿no es cierto?, en la clase anterior, todo lo que era relativo al tema o a la doctrina de la bibliología o de la Biblia, de la palabra de Dios. Vimos, ¿no es cierto?, cómo se formó, hablamos algo del canon, ¿no es cierto? Ya, porque en el primer ciclo, ya que hicimos en la primera parte, ¿no es cierto?, toqué yo también el tema bíblico de la bibliología, pero yo lo enfoqué más que nada, ¿no es cierto?, en hacer un análisis de cómo nos ha llegado a nosotros a nuestra lengua española. Ya ustedes se recuerdan, vimos todas las versiones que tenemos, ¿no es cierto?, y cómo fue el proceso que se tomó hasta que llegó, ¿no es cierto?, a las Biblias que nosotros tenemos hoy día, una infinidad de versiones, ¿no es cierto?, en español. Entonces, ahora hicimos una explicación ya en la clase pasada, ya del tema, ¿no es cierto?, de la inspiración, vimos, ¿no es cierto?, la iluminación, vimos cómo Dios tomó, ¿no es cierto?, a los distintos instrumentos, ya que son más de 40 los autores, ¿no es cierto?, bíblicos, ya en un espacio de un milenio y medio, 1500, 1600 años, ya se demoró, ¿no es cierto?, Dios en entregar su revelación completa, ya, y resalto la palabra completa, ya. Usted, todos los que tenemos nuestra Biblia en nuestras manos, ¿no es cierto?, la Biblia, hablemos, ¿cierto?, se conocen en forma general dos tipos de Biblia: la Biblia evangélica, ¿no es cierto?, protestante, que es la que ocupamos nosotros, ya, que normalmente la versión que ocupamos es la Reina Valera 60, ¿no es cierto?, con los 66 libros que contiene, ¿no es cierto?, nuestra Biblia, la Biblia evangélica, ¿ya? Y está, ¿no es cierto?, la Biblia católica, ¿ya?, que en el fondo los textos son los mismos, ¿ya? Si las raíces, no, no podemos nosotros soslayar eso. ¿Cuál es la diferencia? Es en que la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, han incorporado también un cuerpo de algunos de los libros deuterocanónicos, ¿no es cierto?, o apócrifos, ¿ya?, que fueron incorporados, ¿no es cierto?, ya que fueron recogidos primeramente, como lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, en la traducción, una de las primeras traducciones que se hicieron de los idiomas originales, que es la Septuaginta, ¿ya?, que fue, ¿no es cierto?, la traducción al griego, ¿no es cierto?, del hebreo y del arameo, mayormente lo que era el Antiguo Testamento, y en esa versión, ¿no es cierto?, de los 70, ya, que son alrededor de 70, 72, ¿no es cierto?, eruditos judíos que fueron los que hicieron esta traducción, incorporaron ellos, recogieron estos libros contemporáneos también a los libros, ¿no es cierto?, que estaban considerados en el canon bíblico del Antiguo Testamento. Por eso están esos deuterocanónicos, ¿no es cierto?, que son alrededor de 13 libros, ¿ya?, que la Iglesia Católica los incorporó, ¿ya? En algunas versiones bíblicas, en versiones católicas, están incorporados, intercalados dentro del mismo contenido bíblico, o mayoritariamente, generalmente se hacen, ¿no es cierto?, que se colocan como un apéndice, es decir, como un agregado, ya entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahí se hace, insertan estos libros, ¿no es cierto?, ya deuterocanónico. Y dice claramente deuterocanónico, ¿cierto?, ya, que son un segundo canon. Eso es
¿no es cierto?, la palabra deuterocanónico, ¿no es cierto?, deutero es, ¿no es cierto?, segundo, ¿no es cierto?, o segundo lugar, ya, y canon, ¿no es cierto?, canónico, ya que significa, ¿no es cierto?, algo que ha sido consagrado o, ¿no es cierto?, santo, ya. Esa eh, el concepto, ¿ya? Deuterio, ¿no es cierto?, Deuteronomio, acuérdense que Deuteronomio, ¿no es cierto?, es la repetición, es la segunda ley. El Levítico es la ley y el Deuteronomio, vuelvo a decir, ¿no es cierto?, repetición o segunda versión, ¿no es cierto?, ya, es un complemento a lo que fue dictado en el Levítico. Entonces, es el mismo concepto en cuanto a palabras en la que se utiliza para estos libros deuterocanónicos, pero normalmente, ¿no es cierto?, no están considerados en nuestra Biblia, porque nuestra Biblia, cuando digo nuestra Biblia, la Biblia evangélica o protestante, tomamos el canon bíblico, canon, del canon del Antiguo Testamento que tienen los judíos, los hebreos, ¿ya? Nuestro Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento, es la Biblia judía, ¿ya? Todo lo que en la palabra, en la Sagrada Escritura judía, es nuestro Antiguo Testamento. Y nosotros le agregamos, ¿no es cierto?, ya porque también reconocemos ya como canónico, ¿no es cierto?, y como palabra y revelación de Dios, el Nuevo Testamento, ya los 27 libros, ¿no es cierto?, que contienen libro y cartas, ¿no? 13 cartas son de autoría, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, más algunas de algunos, ¿no es cierto?, como Juan y Pedro, ¿ya? Judas también, ¿no es cierto?, el escrito de él, ¿ya? Y más el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, que es la revelación final, y también, ¿no es cierto?, los 4 evangelios, los 3 sinópticos más el evangelio de Juan. Componen, ¿no es cierto?, los 27 libros o cartas del Nuevo Testamento. Y ambos, ¿no es cierto?, hacen nuestra Biblia. Dios nos ayude, ¿no? Todo eso lo vimos la semana pasada. Este es un repaso que estamos haciendo, ¿no es cierto?, de lo que vimos en la clase anterior. Amplificamos lo que habíamos visto en el primer siglo, ¿no es cierto?, y vimos también los distintos pasos y doctrinas, ¿no es cierto?, que se dan ya dentro de lo que es la revelación. Vimos, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo es el autor, él inspiró, él iluminó, ¿ya? Y no utilizó, ¿no es cierto?, a los distintos autores, ¿no es cierto?, como robots, ¿no es cierto?, ahí que fueron, ¿no es cierto?, tomados como en un éxtasis y empezaron, ¿no es cierto?, a escribir, no. Dios usó a estos distintos autores con todas sus características culturales, ¿no es cierto?, la preparación que ellos tenían y su modo, ¿no es cierto?, de escribir, su estilo de escritura, ya Dios usó esos talentos naturales que Dios le dio a cada persona, ¿ya? Y ellos transmitieron, ¿no es cierto?, lo que Dios, ¿no es cierto?, les inspiró a través del Espíritu Santo. Ya es la gran diferencia que hay que hacer, o distinción que hay que hacer, porque algunos piensan y refutan, ¿no es cierto?, la canonicidad, ¿no es cierto?, o la inspiración, ¿no es cierto?, de Dios o del Espíritu Santo en los escritores, y quieren rebajar, quitarle, ¿no es cierto?, la categoría de palabra inspirada a la Biblia, porque dicen que los hombres escribieron, ¿no es cierto?, ya, y hay cosas, ¿no es cierto?, que ellos transmitieron humanamente. Entonces, no, es Dios que Dios los inspiró, ¿no es cierto?, ya, usando las capacidades que ellos tenían, ya, para entregarnos, ¿no es cierto?, y darse a conocer. Digo yo, completa. Tenemos nosotros en la Biblia la revelación completa de Dios, no hay más, ya. Y de ahí para adelante nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, que todas estas corrientes sectarias, todos estos movimientos, ¿no es cierto?, incluso movimientos modernos que hay, ya, que han tratado de minimizar la revelación bíblica y ellos, ¿no es cierto?, para entregar su doctrina, su enseñanza, que se apoyan en otros textos que dicen que complementan, ¿no es cierto?, ya, porque la Biblia no está completa. No, no, no. Cristo hizo el trabajo perfecto. Ya no hay nada más, ya. Lo que tenemos que hacer nosotros, lo que estamos tratando de hacer ahora, es poder, ¿no es cierto?, entender, y para eso tenemos que pedir, cada vez que nosotros vamos a leer la palabra, nos toque predicar, nos toque hacer una enseñanza, cada vez que usted, ¿no es cierto?, va a hacer un comentario y a hacer teología, porque cada vez que usted habla de Dios y usa la Biblia como base, está haciendo teología, ¿ya? Está hablando, ¿no es cierto?, de Dios, y cuando usted habla de Dios, está haciendo teología, porque eso es teología, discurso, ¿no es cierto?, hablar de Dios, ¿ya? Entonces, cada vez que usted lo va a hacer, tiene que orar al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor lo ilumine. Tenemos que tener hoy día nosotros la iluminación para poder entender la revelación, ¿no es cierto?, que ya nos ha sido dada a través de la palabra escrita. Dios nos ayude, ¿no? Eso es lo que Dios produce en cada uno de nosotros cada vez que nosotros tomamos un texto, ¿no es cierto?, y nos ponemos
a predicar, estamos haciendo un comentario. Usted ve todos estos libros que en las librerías, ¿no es cierto? Unos libros bien gruesos ahí, que son de comentarios, ¿no es cierto? Ya, cada vez que usted ha predicado, eso es lo que está haciendo un comentario, ¿no es cierto?, de lo que usted ha entendido, lo ha podido escribir. Si nosotros fuéramos ordenaditos los metodistas pentecostales, aquí ¿no es cierto?, va para los pastores que estamos acá y también para los hermanos, si fuéramos ordenaditos, ¿no es cierto?, y todo lo que nosotros hablamos o que nos inspira el Señor, después llegamos, nos tomamos un tiempo, ¿no es cierto?, y transcribimos la idea, seríamos grandes teólogos y tendríamos bibliotecas de todos los temas que nosotros hemos tratado, como Dios nos ha inspirado, ¿no es cierto? Cada vez que hemos ocupado una plataforma, ¿no es cierto?, hemos ocupado el púlpito, porque a veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos de cómo Dios, ¿no es cierto?, nos hace hablar temas a veces bien profundos, ya que solamente es la inspiración del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y eso es lo que produce cuando el Señor nos ilumina, hace que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, cobre vida a través de nosotros. Bien, ya todos esos puntos los tocamos, ¿no es cierto?, la semana pasada. Bien, ahora nos toca ver, ¿no es cierto?, la doctrina de la soteriología, como muy bien dice la ficha Carleito, ¿ya? Esto es la doctrina de la salvación. También vimos en el primer ciclo, ¿no es cierto?, parte de esto tocamos, pero ahora vamos a profundizar un poco más, ¿ya? Con respecto a esta doctrina. Esta es una de las doctrinas fundamentales también dentro de lo que es la teología, ¿no es cierto?, ¿ya? Y lo que es la religión cristiana, porque nosotros estamos luchando, batallando, ¿no es cierto?, esforzándonos para alcanzar la salvación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya lo vimos cuando tocamos el tema de la alma y teología, ¿no es cierto?, del pecado, vimos nosotros que, ¿no es cierto?, cuando el hombre cayó y se introdujo el pecado, ¿no es cierto?, Dios trazó un plan, ¿ya? Un plan para poder volver, ¿no es cierto?, a restaurar a la humanidad caída, ¿ya? Y poder llevarla, ¿no es cierto?, a ese estado original de tener comunión perfecta con Él. Porque mientras el hombre se mantenga en pecado, no puede haber comunión entre Dios y el hombre cuando está el pecado de por medio. Entonces, ¿cómo se plasmó, ¿no es cierto?, este maravilloso plan de redención y de salvación a través de la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario, ¿ya?, de la cruz, ¿ya? Entonces, soteriología. Para nuestra dicha, la preocupación por el estado pecaminoso del hombre no es solamente humana, ¿ya? Pese a que la primera alusión sobre el tema aparece con posterioridad, dice a la caída del hombre, ¿ya? Génesis 3:15, cuando la mujer, ¿no es cierto?, Eva y Adán comen del fruto prohibido, ¿ya? Debemos admitir que Dios debió tener listo su plan desde antes de la fundación del mundo. Dios es eterno, ¿ya? Y nada de lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, y nada se le ha escapado de su control, de sus manos. Yo creo que un tema recurrente que utilizamos nosotros los predicadores durante este periodo de pandemia que todavía estamos, ¿no es cierto? Ya Dios, en lo personal acá, me hizo, ¿no es cierto?, entender de que Él nunca ha perdido el control. Y en muchas de mis enseñanzas, mis prácticas, decía, hermanos, estemos tranquilos, Dios no ha perdido el control, ¿ya? Nunca lo ha perdido. Y todo lo que pasa en este mundo, ¿no es cierto?, lo que pasó anteriormente a nosotros, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar, Dios lo tiene controlado. ¿Por qué? Porque todos tienen que pedir autorización de Dios para realizar sus tareas y sus labores. Incluso Satanás, y que sea reprendido del medio nuestro, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta él tiene que pedir autorización para tocar a uno de estos pequeñitos. Mire la bendición que tenemos nosotros ya en el Dios que nosotros confiamos. Entonces, obviamente que Dios sabía, Dios puso, por algo puso Dios en la prohibición. La única restricción que le puso, ¿no es cierto?, a la pareja inicial era no comieran de ese fruto. ¿Por qué? Porque sabía, ¿no es cierto?, que iba a pasar esta situación. Entonces Dios ya tenía, no es que hubiera tenido un plan B, como lo tocamos, ¿no es cierto?, en su momento, sino que era parte del plan de Dios, ¿ya? De poder, ¿no es cierto?, ya trazar este plan de redención que hablemos tuvo su obra cúlmine en la cruz del Calvario, con la venida de él mismo, es decir, se introdujo el mismo Dios en medio de su propia creación, ¿ya? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo. Dice, responsabilidad humana, gracia divina. De más está decir que Dios no estaba obligado a solucionar el problema que nosotros mismos nos generamos. Póngase en su lugar, creó al hombre perfecto, lo puso en un lugar hermoso, le proveyó compañía y ayuda, le hizo una sola prohibición que hizo el hombre. La única cosa que le había pedido que no haga,
Lo único que Dios le pidió que no hiciera, eso hizo al hombre. Y así somos nosotros, ¿ya? Sea sincero, dice, usted en el lugar de Dios no hubiera movido ni un solo dedo para subsanar las consecuencias de la caída humana. Gracias a Dios por la misericordia, ¿no es cierto?, infinita de Dios. Su promesa llegó junto con el pecado mismo. Sin embargo, transcurrió mucho tiempo entre la promesa y su cumplimiento, pues será necesario llevar al hombre a una plena comprensión del plan redentor. Como es obvio, este fue un largo proceso que comenzó en el momento mismo de la primera promesa redentora y culminó en la cruz del Calvario con el mismo hito colocado en cada uno de sus dos extremos, el sacrificio, ¿ya? Los sacrificios, que también tocamos en su momento, ¿no es cierto?, este tema de los sacrificios. Desde los tiempos remotos existen datos sobre la práctica de sacrificios rituales en todas las partes del mundo. Ya desde los primeros registros históricos se ve al hombre entablando trato con las deidades, ya por medio de las más variadas ofrendas, desde frutos silvestres hasta vidas humanas. Las dávidas o regalos, ¿no es cierto?, los, fueron los más diversos posibles, ¿ya? Yendo al plano bíblico, la primera referencia sobre el tema aparece en Génesis capítulo 4, cuando los dos hijos de Adán, Caín y Abel, trajeron del lucro, del fruto de su trabajo, un regalo para Dios. Otra alusión temprana a la práctica sacrificial es la que aparece en Job 1:5, pues dice que este patriarca ofrecía holocaustos por el pecado de sus hijos, holocaustos, sacrificios, ¿ya? Eso es un holocausto, ¿no es cierto? Es una ofrenda a través de un sacrificio, ¿no es cierto? En este caso de un animal, ¿no es cierto? Ya para adorar al Dios que uno, ¿no es cierto?, tiene, ¿ya? La ficha que tengo aquí en la isla, ¿no es cierto?, habla de los sacrificios que hacían, ¿no es cierto?, los aztecas, ¿no? Ya, esta cultura, ¿no es cierto?, que estaba aquí en América antes que llegaran los españoles, ¿no es cierto? Era recurrente, ellos adoraban, ¿no es cierto?, a, al sol, ¿no es cierto?, y a los fenómenos como todas las culturas antiguas, ¿ya? Entonces, una de las formas de apaciguar a veces los desastres que se producían era hacer, ¿no es cierto?, sacrificio, ¿ya? Hay una película, ¿ya?, que salió hace como 3, 4 años atrás o más, parece, ¿no es cierto?, se llama Apocalipsis, ¿ya? Y habla justamente de esta verdad, antes de la venida de los españoles, ¿no es cierto?, cómo eran las civilizaciones aquí, ¿no es cierto?, en América, ¿no es cierto? Tenemos los aztecas, teníamos los incas, que todos ellos hacían, ¿no es cierto?, sacrificios. Hoy día, ¿no es cierto?, han quedado los grandes monumentos. Si usted ha ido al Perú, ¿no es cierto?, o va a Centroamérica, o va, ¿no es cierto?, a México, va a encontrar, ¿no es cierto?, como atractivo turístico, unas pirámides que hay. Esas pirámides lo único que eran, ¿no es cierto?, eran altares de sacrificios humanos, ¿ya? Y estos caballeros, ¿no es cierto?, los aztecas, pasaban a veces meses cortando cabezas, sacando corazones, ¿no es cierto?, y matando a, a quienes, a las tribus, ¿no es cierto?, que los rodeaban, porque eso era, ellos salían, ¿no es cierto?, a buscar a los pueblos, ¿no es cierto?, y tomaban a la gente, ¿no es cierto?, a la fuerza los traían, ¿para qué? Para satisfacer, ¿no es cierto?, los sacrificios que ellos realizaban, sacrificios humanos, ¿ya? También los personajes representativos del libro de los comienzos dice, ofrecían sacrificios con frecuencia. Noé al bajar del arca, Génesis 8:20, Abraham cuando Isaac fue librado de la muerte, Génesis 22:13, y Jacob antes de descender ya a Egipto cuando supo que José estaba vivo, ¿ya? Sin embargo, la reglamentación del rito no llegó sino hasta la era mosaica, es decir, con la ley de Moisés, cuando Dios mismo le dio al libertador israelita, a Moisés, las pautas necesarias para que el sacrificio, ¿no es cierto?, fuera aceptado. ¿Ya? No se podía hacer de cualquier forma, sino que tenía un, ¿no es cierto?, estricto ya protocolo o rito, ¿ya? Acuérdese que cuando se hacía, ¿no es cierto?, el sacrificio más importante, ¿ya?, de expiación del pueblo, ¿ya?, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿ya? Eh, el sacerdote, ¿no es cierto?, si no cumplía, pero al pie de la letra, todas las instrucciones que tenía que realizar cuando estaba dentro del lugar santísimo, ¿no es cierto?, corría en peligro hasta su propia vida. Por eso que dentro de las vestimentas sacerdotales, ya judías, ellos tenían, ¿no es cierto?, en los flecos abajo, ¿ya?, unas campanitas, ¿ya? Y también tenían, ¿no es cierto?, granada. Usted sabe que la granada ya se caracteriza, y hablemos, la granada es un fruto muy frecuente, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, ¿ya?
Entonces la granada, cuando se seca, ¿no es cierto?, empieza a sonar, ¿ya? Porque tiene puras semillitas dentro, ¿ya? Entonces, genera un ruido. Entonces, es justamente eso era lo que simbolizaba eso, era que cuando el sumo sacerdote se movía, ¿no es cierto?, afuera se escuchaban, ¿no es cierto?, el tiriteo, ¿no es cierto?, el bullicio de las campanitas, ¿no es cierto?, y de las mismas granadas. Y significa, está vivo todavía. Y más encima, ¿no es cierto?, al sumo sacerdote lo amarraban con una cuerda a la cintura y entraba, ¿no es cierto?, amarrado para adentro. ¿Qué significa eso? Ese famoso, ¿no es cierto?, cabo de vida que se llama eso, ¿no es cierto?, que es lo que usan las personas cuando van a trabajar en altura, por ejemplo, ¿cierto? Ese arnés de seguridad que se llama, ese es un cabo de vida. Y viene de ahí, al sacerdote entraba amarradito, cosa que si no se escuchaba más de él, ¿no es cierto?, si no estaba él preparado. Acuérdese que él se preparaba hartos días antes para poder realizar el sacrificio. ¿Por qué? Porque estaba corriendo vida, o sea, en peligro su vida, si él no hacía lo que correspondía y si no estaba en condiciones. Por eso él tenía que purificarse él primero, hacer, ¿no es cierto?, y estar acepto para poder entrar ante la presencia de Dios, ¿ya? Y si entraba, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote y no era aceptada la ofrenda, no lo hacía como correspondía, moría él, ¿ya? Y el pueblo quedaba bajo, sin cobertura por todo un año. Miren lo que era la importancia del famoso, ¿no es cierto?, sacrificio que se hacía en el Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿no es cierto?, judía. Dios nos ayude, ¿no? Entonces, en caso de que el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, no cumpliera y moría en el acto, lo arrastraban para afuera, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Dios nos ayude, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, referencias antes de la ley de Moisés, ya se habían realizado, ¿no es cierto?, sacrificios, pero eran sacrificios, ¿no es cierto?, humanos, salvo con diferencia, ¿no es cierto?, de lo que Dios le pidió a Abraham cuando le pidió a Isaac, ¿ya? Y esa era ahí está la prueba de fe, ¿no es cierto?, de Abraham. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo muchos de los pueblos paganos que rodeaban a Abraham, ¿ya?, hacían sacrificios humanos, ¿ya?, a sus divinidades, ¿ya? Entonces, este Dios al cual usted y yo adoramos no avala el sacrificio humano, ¿no? Entonces, por eso es que él estableció el sacrificio de animales, ¿ya? Pero hace esta excepción con Abraham, le pide a Isaac, ¿ya? Y eso para ver, ¿no es cierto?, el grado de fe que Abraham tenía, ¿ya? Lo probó hasta ese extremo, o sea, Dios, ¿no es cierto?, es igual que todos los demás, entonces, mira, está pidiendo que sacrifique a Isaac, ¿no es cierto?, el único hijo, Entonces, toda esa problemática interna la sufrió Abraham, pero Dios, ¿no es cierto?, no era como los dioses, ¿no es cierto?, o las divinidades de ese tiempo. Así que, y en el momento crucial, ¿no es cierto?, proveyó que un carnero para que se hiciera, ¿no es cierto?, el sacrificio, ¿ya?, de un animal en vez de Isaac. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Bien. Finalidad de los sacrificios. Debemos aclarar en este punto que los sacrificios podían tener diferentes finalidades. Cumplir votos, ¿no es cierto?, con promesas que uno hace, ¿no es cierto?, ya. Eh, Demostrar, ¿no es cierto?, agradecimiento, ya, presentar diezmos y primicias, pero nosotros nos ocuparemos primordialmente del sacrificio expiatorio, que no era otro que el que se daba por el pecado cometido, como habíamos visto en la clase de alma teología. El pecado se constituyó en una barrera infranqueable entre Dios y el hombre, pues la justicia de Dios demandaba la muerte del culpable. Así pues, el sacrificio fue instituido como un medio para apaciguar la ira ya divina, ¿no es cierto? Pues ofrecía un sustituto del pecador arrepentido. Ahí está el cuadro que también lo vimos, ¿no es cierto? Ya en el siglo pasado, ¿no es cierto? En el momento del servicio de la expiación, ¿no es cierto? Estaba uno de los oferentes aquí, ¿no es cierto? O de las víctimas, una era la que era sacrificada, ¿ya? El otro se transformaba en el azazel que se llamaba, ¿no es cierto? ¿Ya? Que el sacerdote, una vez que por ejemplo, se producía el tema del sacrificio, era sacado ¿no es cierto? Se le atribuía o se le transmitía, ¿no es cierto?, el peso del pecado en ese azazel y el sacerdote lo sacaba fuera de los límites del pueblo, ¿no es cierto?, o sea, del campamento y lo lanzaba al desierto, ojalá que nunca más, ¿no es cierto?, volviera, dando a entender y prefigurar, ¿no es cierto?, que la víctima tomaba, ¿no es cierto?, el pecado y se lo alejaba del pueblo, ¿ya?
Y el otro pagaba, ¿no es cierto?, por el voto que Dios, ¿no es cierto?, había demandado. Dios dijo que no hay o lavamiento de pecado, ¿no es cierto?, sin derramamiento de sangre. Esa es una norma que Dios estableció. Esta clase de ofrenda, dice, aparece por primera vez en el capítulo 4 de Levítico, libro al que también se le denominó de los acercamientos, pues proveía al pueblo de Israel una manera de acercarse a Dios, subsanando el problema generado por el pecado. Hebreos 9:21. ¿Cuál es el problema generado por el pecado? Separación con el hombre, del hombre con Dios. Y ese es el gran problema del pecado. Muerte eterna. Es decir, si no tenemos comunión eterna con Dios, no podemos, ¿no es cierto?, aspirar a tener vida eterna con Dios. Entonces, eso es lo que es el pecado. El pecado, el fin del pecado es muerte, muerte espiritual, ¿ya? Dios nos ayude, ¿no? Separación con Dios, ¿ya? Esa es la consecuencia, ¿no es cierto?, del pecado. Entonces, Dios proveyó este sistema sacrificial, ¿no es cierto?, para permitir, ¿no es cierto?, una manera para que el pueblo de Dios se pueda acercar a Dios y de esa manera subsanar el problema generado por el pecado. Hebreos 9:21 dice, nos dice, y casi todo, ¿ya? Dice, me fui muy. Ahí está. Va. Ahí estamos. Ahí, ahí está. Está muy sensible el tema ¿cómo se llama? Del mouse aquí. Ya, quiero tratar de eso, ahí aparece la fecha. Y no me doy cuenta y paso a llevar el botón ahí, ¿no es cierto?, secundario, y por eso que se me adelanta. Dice, ya, y casi todo es purificado, dice, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿ve? Por esta razón los sacrificios expiatorios siempre son cruentos, es decir, involucran el derramamiento de sangre. Toros, corderos y machos cabríos eran inmolados o sacrificados, ¿no es cierto?, ya, a diario en el atrio del tabernáculo para enmendar las faltas de los hijos de Israel. Y Cristo, hermano, ¿no es cierto?, no soslayó este principio que estableció Dios. Por eso que nosotros, ¿no es cierto?, vemos cuántas veces se hacen temas, desarrollan, ¿no es cierto?, este tema, predicaciones, del momento previo en el cual, ¿no es cierto?, Cristo está ahí en Getsemaní, en el huerto, ¿no es cierto?, en la oración, ya, donde dice que era tanto el sufrimiento interno que él tenía, que su sudor eran como grandes gotas de sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por eso que ahí, ¿no es cierto?, está la gran disposición de Jesús, cuando él de ponerse a disposición, pero completa de Dios, sometimiento, sujeción, ¿no es cierto?, a la voluntad y autoridad de su Padre. Él le dijo, si es por mí, ¿no es cierto?, que esta copa pase luego, pero hágase tu voluntad, ¿ya? Que es lo que estaba viendo él, que él tenía que, entendió, ¿no es cierto?, que él iba a morir, ¿ya? Y su sangre iba a ser derramada, porque tenía que cumplirse, ¿no es cierto?, este principio de que todos los sacrificios, ¿no es cierto?, ya por la expiación, por el perdón de pecados, son cruentos, eran crueles, ¿ya? Los sacrificios como evidencia de la gracia. Este río de sangre, dice, corriendo por las páginas del Antiguo Testamento, hace caer al lector inexperto en la presuposición de que el Dios veterotestamentario, es decir, el Dios del Antiguo Testamento, es uno diferente del que está en el Nuevo Testamento, ¿ya? Se presenta lleno de gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque eso es la visión del Dios que nosotros recibimos y podemos observar en el Nuevo Testamento. Un Dios que está lleno de gracia y misericordia. Y por su gracia y por su misericordia es que hoy día nosotros, miren, nos encontramos estudiando su palabra. Dice, el estudio, ¿ya? Perdón, ahí estoy, ya. Dice, el estudio realizado en esta clase nos ayudará a ver la gracia divina fluyendo en medio de la práctica sacrificial. El simple análisis de la palabra expiación nos dará posibilidad de comenzar a ahondar en este fascinante mundo de amor y clemencia. Ahí en la ficha, ¿no es cierto?, que puse acá, acerca del sacrificio expiatorio, dice que uno, restaurar nuestra relación con Él, con Dios, ¿cierto?, lo que hablábamos recién. El sacrificio vino, ¿no es cierto?, a subsanar el problema de la separación, ¿ya?, que tenemos, que estamos en pecado con Dios. Dos, es un acto de sustitución, ¿cierto? ¿Ya?
es propiciatorio, ¿ya? Es la voluntad de Dios para salvarnos. Era necesario que, ¿no es cierto?, la víctima que iba a ser sacrificada tomara el lugar del oferente, en este caso del pueblo, ¿no es cierto?, o el que llevaba la ofrenda, sustituto. ¿Y quién fue nuestro sustituto en el sacrificio expiatorio de la cruz? Cristo el Señor, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, tenía que ser ya dado y ofrecido, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios. Es la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, hecha realidad ya en favor nuestro, ¿ya? Dice, el verbo hebreo kapar, ¿ya? Aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento, por lo menos unas 17 veces, ¿ya? En infinitivo, dice, y aunque se ha traducido de diferentes maneras, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos de la manera en que se ha traducido, ¿no es cierto?, el verbo kapar, perdón, expiación, ¿ya? Redención, en algunas, ¿ya? Su significado más exacto, ¿ya? Es cubrir, ¿ya? La expresión hará expiación por, es muy común, sobre todo en el Levítico, y ahí están todas las referencias, ¿no es cierto?, donde se le da esa acepción, la acepción de cubrir, ¿ya? Teniendo, dice, en cuenta lo dicho anteriormente, a través del sacrificio, Dios provee al pueblo de Israel un medio para cubrir sus pecados. Esto es la gracia, ¿ya? No va a decir de lo contrario. La institución del sistema sacrificial vino a enmendar el problema generado en el Edén, un problema del que Dios no tenía responsabilidad alguna. Así, por medio de las ofrendas, el pecador podía demostrar su arrepentimiento e implorar el perdón divino. Dios, por su parte, podía satisfacer las demandas de su ira al ver morir a alguien en lugar del culpable. ¿Ya? Ahí también hay una ficha, ¿no es cierto?, de lo que era el tabernáculo, ¿no? Limitaciones, dice, de los sacrificios del Antiguo Testamento. Sin embargo, debemos admitir que los sacrificios del Antiguo Testamento poseían cierto grado de limitación. Note que usamos el término limitación y no imperfección, puesto que fueron instituidos por Dios y de él no puede provenir ningún tipo de imperfección, ¿ya? Sobre su perfección absoluta, ¿ya? Berkov, ¿no es cierto?, que es un gran teólogo, ¿cierto? Dice, nos dice ella, califica todos los atributos comunicables de Dios. El ser perfecto no pudo haber provisto soluciones imperfectas o mediocres. De otro modo, hablar de limitaciones implica reconocer que, aunque fueron instituidos por Dios, los sacrificios del pacto mosaico dictaban mucho de ser la solución definitiva al problema del pecado. ¿Cuáles son estas limitaciones a las que nos referimos? Perlman, que es otro, ¿no es cierto?, teólogo, dice, la sintetiza de la manera tan puntual que no sería muy difícil decirlo de una manera más clara. Permítame reproducir lo que el autor dice al respecto. Esto es lo que dice, ¿no es cierto?, Berko. Dice, había una amplia disparidad entre una criatura irracional e irresponsable y un hombre hecho a la imagen de Dios. No había comunión entre el oferente y la víctima. Los sacrificios de animales son calificados de ordenanzas de la carne, es decir, ritos que removían y quitaban la contaminación corporal y expiaban las acciones exteriores del pecado, pero no contenían virtud espiritual en sí. Sobre este punto podemos citar los siguientes pasajes. Salmo, ¿no es cierto?, Miqueas, ya, y en Amós. La repetición de los sacrificios de animales señala su imperfección. Recuerde que preferimos usar el término limitación. Los sacrificios de animales eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos, ¿ya? Aquí vemos, ¿no es cierto?, el cuadro de lo que era el azacén, ¿no? Ahí va el sacerdote sacando, allá está la ciudad, ¿no es cierto?, o el campamento, ¿no es cierto?, ¿ya? Y ahí va sacando, ¿no es cierto?, al azazel para que se lleve, ¿no es cierto?, el pecado del pueblo, ¿ya? Dice, consideradas pues las limitaciones, diremos que los sacrificios cumplían eficazmente los fines para los cuales Dios los había establecido. Hemos mencionado ya dos de estos propósitos. Primero, el expiatorio, que proveía una cubierta para el pecado, y el devocional, por medio del cual el penitente podía expresar su arrepentimiento ante Dios. Nos resta considerar uno más, del cual todavía nada se ha dicho el aspecto profético, ¿ya? El sacrificio como institución profética. Cuando el hombre pecó, Dios se limitó sencillamente a someter o a prometer, perdón, una compensación sobre el daño.
que la serpiente le había hecho a la mujer, ¿ya? Supongo que para Adán y Eva las palabras dichas a la serpiente no tuvieron la misma implicancia que tiene para nosotros hoy. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3, 15, 17 dice. Sin embargo, esta declaración implicó mucho más que la venganza divina a favor de Eva. Se llama a este versículo el protoevangelio, puesto que fue la primera promesa de redención, una profecía sobre la cruz de Cristo. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto?, la representación del Cordero, ¿no es cierto?, que fue lo que, ¿no es cierto?, vio, ¿ya? Isaías, ¿cierto?, ahí y lo expone tan claramente ahí en Isaías 53, ¿no? Ya. ¿Armó usted alguna vez un rompecabezas de muchas piezas? Seguramente notó que ningún fragmento tiene significado en sí mismo, si se lo aprecia separadamente del resto de sus pares. Den permiso de usar esta figura para explicar el caso. Génesis 3:15 es tan solo la primera de las piezas de un rompecabezas en el que la figura que se reproduce es el Cristo inmolado. Poco a poco Dios fue dando al ser humano los fragmentos que se necesitaban para que la redención fuera una imagen claramente visible. Varias de las piezas fueron añadidas a este rompecabezas profético con la institución del sistema sacrificial. ¿Ya? Debemos decir, pues, que cada vez que un israelita inmolaba un animal para cubrir sus pecados, cumplía con la labor profética de anunciar el sacrificio perfecto. Una prueba clara de esta verdad la encontramos en la predicación del Bautista Juan, en que supone que pensaron los judíos cuando Juan, a orillas del Jordán, exclamó: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Les he preguntado a algunas personas con escaso conocimiento del Antiguo Testamento por qué Jesús es llamado el Cordero. ¿Sabe qué me respondieron? Porque fue mansito. Grave error. Un judío sabía bien a lo que Juan se refería, pues había sido parte de las prácticas sacrificiales desde su más temprana infancia. La epístola a los hebreos define los rituales del antiguo pacto como sombra y figura de lo que había de venir. Hebreo, ¿cierto? Y ahí están las referencias, ¿ya? Aunque Cristo dijo: "Yo soy manso y humilde", ¿no es cierto? ¿Ya? Pero muchas veces nosotros pensamos, ¿no es cierto?, el Cordero de Dios es por, hay que ser corderito, ¿no es cierto?, ya, porque Dios, Cristo era muy humilde, ¿no? Cuando se habla, y ese título que recibe, ¿no es cierto?, Jesús, el Cordero de Dios, ¿ya?, se refiere a el sacrificio, lo que él iba a hacer, ¿ya? Él se iba a entregar, ¿no es cierto?, como un cordero en las manos, ¿no es cierto?, de quienes lo iban, ¿no es cierto?, a sacrificar. Él es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la víctima perfecta que Dios demandó para que la humanidad completa fuera expiada, es decir, fuera, ¿no es cierto?, limpiada ya del pecado. Dice, Pablo utiliza la misma expresión cuando exhorta a los colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ahí estaba ya, ¿no es cierto?, hablando, dice, la hermenéutica, ciencia de la interpretación, llama a este fenómeno una tipología. Puede definirse la tipología como el establecimiento, dice, de conexiones históricas entre hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento y hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento. Corresponden las conexiones al desarrollo de la revelación progresiva y tienen su fundamento en Dios mismo, que dispuso los elementos típicos del Antiguo Testamento que entrañarán y prefigurarán las realidades del que se manifestarían en la época neotestamentaria. Es muy común, ¿no es cierto?, a veces en las predicaciones, ya muchos predicadores, expositores hablan, ¿no es cierto?, y plantean, ¿no es cierto?, David, tipo de Cristo, ¿no es cierto? Ya, cuando se usa la palabra tipo es eso, ¿no es cierto?, que está dando a entender de que la vida, el ejemplo que esta persona está dando, está prefigurando, ¿no es cierto?, ya, principalmente, ¿no es cierto?, el sacrificio expiatorio que Cristo, ¿no es cierto?,
realizó. Ahí está la ficha, ¿no es cierto?, que muestra la oración de Jesús, ¿no es cierto?, ahí en el huerto del Getsemaní, ¿ya? Donde él ya sabe, ¿no es cierto?, lo que viene ahora y se dispone, ¿no es cierto?, a que se cumpla. Y aquí él está tomando el lugar, ¿no es cierto?, del Cordero de Dios. Cristo dice el sacrificio. ¿Mm? Llegó pues el tiempo de que en este mundo de sombra se hiciera la luz, y fue entonces cuando el Eterno, don de Dios, se hizo humano, ¿ya? Con el único fin, dar su vida y lograr así completa y definitiva expiación de nuestros pecados. Note que decimos dar su vida, puesto que debemos tener bien claro que aunque a la vista humana la muerte de Cristo podría calificarse como asesinato, ¿ya? Eh, como, como asesinato dice, él, Cristo, se entregó voluntariamente. ¿Ya? Es lo que está haciendo ahí en esa oración, ¿no es cierto? Cuando dice, ¿no es cierto? Si fuera a mí que pase esta copa, no, pero que se haga tu voluntad. Él voluntariamente, ¿no es cierto?, ya se dispuso, ya, y se entregó en manos de hombres pecadores. Porque acuérdese que cuando está en ese mismo hecho, ¿no es cierto?, y Pablo y Pedro, ¿no es cierto?, saca su daga, ya, y le corta la oreja a uno de los acompañantes que venía con los soldados del templo ahí, ¿no es cierto?, y tomaron detenido a Jesús. Cristo hace un milagro, ¿no es cierto?, le pegó la oreja ahí y le da a entender que era necesario. ¿Usted cree que si no hubiera sido voluntad de Dios que el plan de Dios se llevara a efecto de esa manera, ¿ya? Él tenía legiones de ángeles para pulverizar a quienes lo venían, ¿no es cierto?, a tomar. Era necesario que se cumpliera. Ahí está el gran, ¿no es cierto?, el gran sentido que tiene, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo. Por eso que cobra sentido cuando uno mira todo eso, ¿no es cierto?, y mira la disposición voluntaria de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, por amor a nosotros, ¿cierto?, le encontramos sentido a lo que Juan, ¿no es cierto?, escribe en el Evangelio, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 3:16, ¿no es cierto?, el versículo, ¿ya?, que es el famoso texto áureo, ¿no es cierto?, fundamental de lo que es el mensaje del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿ya?, para que todo aquel que en él crea, que, ¿no es cierto?, ¿ya?, maravilloso es entender, ¿ya?, lo que y el Señor hizo en el, en el madero de la cruz, que lamentablemente hoy día, hermano, con toda esta cuestión de los evangelios modernos, ¿no es cierto?, minimizan el sacrificio de Cristo. Entonces hoy día, incluso algunos, ¿no es cierto?, de los del tema de la prosperidad, ¿no es cierto?, enfatizan, ¿ya?, que en el evangelio nosotros hemos sido llamados para ser ricos, para que se solucionen nuestros problemas financieros. No, no, no. Si lo que el evangelio produce, hermano, es la solución a lo que el hombre ni con toda su riqueza puede solucionar, que es comprar la eternidad en la presencia de Dios. Él vino a pagar el precio para que usted y yo hoy día podamos tener la bendición, la esperanza de alcanzar salvación y vida eterna. Él se entregó voluntaria y conscientemente para ser sacrificado. Una prueba irrefutable de esto son las numerosas ocasiones en las que Jesús habló sobre el tema. Luego de la confesión de Pedro, ya ahí están, ¿no es cierto?, en Mateo, en Marcos, ya, y en Lucas. Estando, dice, en Galilea, ya, y también, ¿no es cierto?, en Jerusalén, ya, es cuando Jesús está hablando acerca del sacrificio que él iba a realizar en forma voluntaria, ¿ya? Si bien es cierto que su muerte fue a causa nuestra, debemos mantener en vista que él, Cristo, se sacrificó voluntariamente para que nosotros fuéramos justificados a través de su padecimiento. El clima de la revelación veterotestamentaria, antiguo testamentaria, lo encontramos sin duda en el capítulo 53 del profeta Isaías. Fíjese las veces que el autor hace referencia al papel sustitutivo que tomó el Señor en la cruz. Era yo, era usted, éramos nosotros los que teníamos que ser crucificados, pero Él tomó nuestro lugar, nos sustituyó. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice, mas él herido fue por nuestras, ahí está, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso es cuando usted puede hacer un análisis profundo de lo que significó, hermanos, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo voluntario. Él se entregó y tomó nuestro lugar, sin tener en ninguna culpa, ¿no es cierto? Ya dijo, no, no lo azoten a ellos, no les hagan daño a ellos, háganme daño a mí, golpéenme a mí, azótenme a mí, mátenme a mí. Yo los amo y los amo en extremo que yo tomo su lugar. Miren la bendición que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces el sacrificio, ¿ya? Es expiatorio porque quita el pecado, es vicario en sustitución del pecador, toma nuestro lugar, ¿ya? Y mire, la verdad que está aquí establecida, dice, es perpetuo, una vez y para siempre. No hay que hacer otro sacrificio más, ¿no es cierto? Cristo hizo el sacrificio perfecto. Yo me acuerdo, años atrás, mi pastor Moisés invitó, ¿no es cierto?, a un obispo católico que se convirtió, ¿ya?, al evangelio, ya un obispo mexicano. Ahí contaba sus peripecias, ¿ya? Él, bueno, falleció también ese obispo. Y él contaba, ¿no es cierto?, que cuando se transformó, cuando él entendió el evangelio, ¿ya?, y quiso sacudirse, ¿no es cierto?, de la iglesia. Él tenía otro hermano que era sacerdote también, ¿no es cierto?, unas hermanas que eran curas, o sea, perdón, que eran monjas, ¿ya? O sea, toda la familia, ¿ya? Religiosa católica, ¿ya? Entonces, cuando él quiso salir, incluso él, en ese tiempo dice que andaba arrancando porque lo quisieron matar, y su propio hermano lo tuvo encerrado prácticamente un año y tanto para que él, ¿no es cierto?, tratando de hacerle un exorcismo para sacarle, ¿no es cierto?, ese pensamiento, ya que habían puesto los herejes en él, ¿ya? Le cortaron las muñecas, dijo esto, lo otro, lo torturó, ¿ya? Pero aún así él dijo, no, no, no. Eh, Se convirtió, ¿ya? ¿Y qué es lo que más le llamó la atención a él? Que lo hizo reflexionar. Para salir, ¿no es cierto?, del error en que estaba, ¿ya? Al entender, ¿no es cierto?, de que el sacrificio de Cristo no había para qué hacerlo cada misa, porque eso es lo que hace el purita, ¿no es cierto? Ya en la liturgia, ya en la Eucaristía, ¿no es cierto? El purita tiene la bendición por el hecho de la ordenación y el ungimiento que le hacen cuando lo nombran, ¿no es cierto?, a él, sacerdote, tiene la capacidad, dice, así dice el dogma católico, ¿no es cierto?, que él produce la transustanciación que, ¿no es cierto?, se enseña que es la transformación de la sustancia, es decir, el curita, ¿no es cierto?, tiene la capacidad, el sacerdote, de transformar esa hostia y ese vino, ¿no es cierto?, que es vino y es hostia, es una masita, ¿no es cierto?, que se prepara ahí, con el solo hecho del rito y por la invocación y por la unción que él tiene como sacerdote, tiene la capacidad de producir la transustanciación, es decir, la transformación de esa sustancia. Y por el hecho de la invocación que él hace, ¿no es cierto?, y de la consagración de esas especies, se transforma, ¿no es cierto?, la hostia en el cuerpo presente y real de Cristo, y el vino, ¿no es cierto?, en la sangre presente de Cristo. Es decir, es sangre y es carne, es la carne y la sangre de Cristo. Eso lo hace, ¿no es cierto?, ya, y dice el rito, mágicamente, ¿no es cierto?, se produce la transustanciación, ¿ya? Y él, ¿no es cierto?, dice que en una de esas oportunidades en que estaba la hostia consagrada, ¿no es cierto?, y estaba la hostia, y se la guarden, ¿no es cierto?, ahí en un lugar especial, lo que queda consagrado, dice que él fue a revisar y estaba todo eso asumagado, estaba todo eso corrompido, ¿no es cierto?, lo que había sido consagrado y eso lo llevó a él, ¿no es cierto?, a una reflexión, cómo el cuerpo de Cristo se va a corromper de esa manera, ¿ya? Y entendió, ¿no es cierto?, que el sacrificio de Cristo fue perpetuo, una vez para siempre. Como dice la Escritura, ¿no es cierto?, no hay que volver a hacer otro sacrificio más, porque Cristo, el Señor, hizo el sacrificio
perfecto una vez y para siempre. Por eso que habla, ¿no es cierto? Hebreo dice, ni la sangre de los machos cabríos, ¿no es cierto? No, ya, no, ni nada de eso tenía, ¿no es cierto?, la autoridad para expiar perpetuamente, ¿no es cierto?, el pecado de la humanidad. Solamente el sacrificio perfecto de Cristo el Señor. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ya? Justificados en su justicia. De este modo el Señor se hizo responsable del juicio que pesaba sobre nuestras cabezas, y al tomar nuestro lugar se convirtió en vicario de la humanidad. Y como ya fuimos juzgados en Cristo, se nos otorgó nuevamente la condición de justos. Este acto es conocido como justificación. Aleluya. No importa cuán grande haya sido nuestra culpa por su obra, ahora somos justos nuevamente. Sobre esto nos dice Colosenses 2, 13, 14, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole, dice, en la cruz. La sangre de Cristo, ¿ya? Vea la figura jurídica que nos plantea el apóstol. Existe un documento que atestigua en nuestra contra. Sin embargo, por alguna especie de milagro, el documento ahora está en blanco. Ya no tenemos antecedentes. Hemos vuelto a ser justos. El vocablo griego, que aquí se traduce anular, es exaleifo, cuyo significado más exacto es frotar fuertemente hasta dejar limpio, ¿ya? Eh, Cuando usted, ¿no es cierto?, toma un utensilio, ya una copa, algo, ¿no es cierto?, que en bronce, normalmente el bronce, que es una aleación, ¿no es cierto?, de dos metales, ya, el bronce, ya por comportamiento natural, ¿no es cierto?, se oxida, ya. Si usted no lo está purificando, no lo está puliendo, ¿no es cierto?, constantemente, el bronce pierde el brillo, no es como el brillo del oro se mantiene, pero el bronce, ¿no es cierto?, que pareciera ser, ¿no es cierto?, oro, ya, si usted no lo está puliendo cada cierto tiempo, no lo está limpiando, ya, el oro se pone, o sea, el bronce toma un color medio verdoso, oscuro ahí, ¿no es cierto?, sea como azumagado, ya, y pierde totalmente, ¿no es cierto?, su atractivo. Entonces, ahí, para que vuelva a tomar nuevamente, ¿no es cierto?, esa condición inicial, que brille como el oro, ¿no es cierto?, que sea amarillito, así que se vea hermoso, hay que, ¿no es cierto?, hacer el exaleifo con él, ¿cierto?, que significa, hay que frotarlo, ya, rasparlo, ¿no es cierto?, y frotarlo, y una vez que usted lo frota, le saca todo ese óxido que se le queda, y nuevamente el bronce brilla como el oro, ¿ya? Normalmente las instituciones armadas, ¿no es cierto?, la Marina tiene muchos de los adornos, muchas de las cosas eran en bronce. Entonces, todos los días del año, 365 días del año, ¿no es cierto?, hay alguien que está encargado, ya sea para limpiar una campana, limpiar, ¿no es cierto?, algún elemento, ¿no es cierto?, de bronce, algún escudo, alguna cosa, ¿cierto? Ahí hay alguien que está ya pasándole, ya hay un líquido que se llama brazo, ¿no es cierto? Ya, que uno le echa ese líquido y con un paño le pasa uno y va dejando, ¿no es cierto? Eso le saca todo ese óxido y ese elemento queda brillante. Eso es, ¿no es cierto?, este vocablo griego que se traduce, ¿no es cierto?, exalexo. Ya eso es lo que hace Dios con nosotros, nos limpia y a veces nos ponemos tan requete chúcaros, ¿no es cierto?, y cuando eso nos quiere limpiar con su palabra, ¿no es cierto?, nosotros no queremos que nos pase, ¿no es cierto?, ¿ya? Es como cuando decían los antiguos, ¿no es cierto?, el Señor nos pasa la escofina, ¿para qué? Para dejarnos con nuestros antecedentes en blanco, ser justificados. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él, Cristo, a través del sacrificio y a través de la sangre de Cristo,
¿no es cierto?, fue quien limpió nuestro prontuario. Esta es una palabra, ¿no es cierto?, ya judicial, ¿no? El prontuario, ¿no es cierto?, es el historial que tienen, ¿no es cierto?, los delincuentes. ¿Cuánto es tu prontuario? En otras palabras, ¿cuál es tu currículum? ¿No es cierto? ¿Ya? Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro currículo de maldad, ¿no es cierto?, y delitos que hemos cometido, ¿ya? Pero para Dios, ¿no es cierto?, con la muerte expiatoria de Él dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿ya? Él toma su sangre y lo pone sobre nuestro currículum negativo, nuestro prontuario, y desaparecen, ¿no es cierto?, nuestro historial. Propiciación por nuestros pecados. Esta justificación fue la que nos proveyó la posibilidad de restaurar la relación con Dios. Recuerda que el pecado nos había separado de Él. Recuerden, ¿no es cierto?, que el pecado nos había separado de Él, ¿ya? Irremediablemente. Removido pues el obstáculo, el hombre puede acercarse a su Hacedor, ¿ya? Sin temor, ya que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Este es el sentido del vocablo propiciación. Este término se ha usado para dar una traducción alternativa a los vocablos que normalmente se interpretan como expiación. Recuerde, hebreo kapar y el griego hilasmo, ¿ya? En otras palabras, no existe un término que deba traducirse exclusivamente como propiciar. A pesar de esto, la mayoría de los autores de teología consideran que la palabra que tiene significado teológico propio y por eso la toman en cuenta en sus escritos. Por esta razón, haremos una breve mención al significado del término en castellano, ¿ya? Propiciación deriva de una voz latina que significa cerca, de lo cual inferimos que su uso hace referencia al rol pacificador de la expiación en relación con el pecado. Si alguna vez estuvo entre dos personas enemistadas, sabrá, ya, dice, sabrá a lo que me refiero. Cuando el aire se corta con un cuchillo, es imposible lograr el diálogo a menos que de alguna manera se rompa el hielo. Esta es la mejor manera de entender la función propiciatoria del sacrificio. Cuando el ambiente entre Dios y nosotros se cortaba como un cuchillo, la expiación llegó y rompió el hielo. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Dios nos ayude, ¿no? El hombre, pecador, separación con Dios, porque es santo. No puede haber comunión entre un pecador y con la santidad. Pero quien nos unió, ¿no es cierto? Y quien produce la propiciación ahora, que nos podamos acercar y ser uno con Dios, es Cristo a través de su muerte expiatoria en el sacrificio que hizo en el madero de la cruz. Como lo veíamos en la mitología, Él es el puente, ¿ya? Hechos nuevas criaturas, dice. Libre pues de un pasado que lo inculpara, el hombre justificado se enfrentó a otra dificultad no menor que la anterior. ¿Cómo hacer para no volver a caer en pecado? Se dio cuenta cuán difícil le es al pecador no reincidir una y otra vez las mismas acciones y actitudes pecaminosas. Es que en la misma esencia del pecador está lo que le impide dejar de serlo. Nos referimos a lo que la Biblia define como concupiscencia. Santiago 1, y ahí está, ¿no es cierto?, la referencia en Santiago 1:14, segunda de Pedro 2:10. Y carne, ¿ya? Dice Romanos 13:14, y ahí está también en Gálatas y en Primera de Juan. Estando, dice, en un estado de corrupción, ¿ya? ¿Cómo podía el hombre superar su estado pecaminoso? Humanamente hablando, de ninguna manera. Solo podía lograrlo por un milagro de las mismas magnitudes que las de la justificación. Básicamente, este es el contenido de la conversación, ¿ya?, entre Jesús y Nicodemo, ¿ya? Dice aquí, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿ya? Ahí me está apareciendo ¿cómo se llama? Unas rayitas, decía Osvaldo Carter, ¿no es cierto? Está ya sobreponiendo, trazando esas líneas rojas que no son mías, ¿ya? Después voy a verificar bien cómo puedo hacerlo para borrar eso,
¿ya? Ahí dice Osvaldo Carter. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿ya? Dice, esta frase que para el maestro de la ley no tenía sentido alguno, tiene un nombre teológico bien definido, ¿ya? Esta, Carla, ¿me estáis escuchando? Sí. Ya, La tiene que borrar él, yo no la puedo borrar. Yo tampoco, claro, yo sé que no se puede borrar, ¿cierto? Decía Osvaldo Carter, estaba rayando eso ahí, ¿ya? Sí. No sé si va, que esto después queda grabado quedará grabado también así, ¿o No, no? no sé. Ya, bueno, Dios nos ayude, Pero ¿no? se ve igual, papá. Ya, dice esta frase que para el maestro de la ley dice no tenía sentido alguno, tiene un nombre teológico bien definido, regeneración. Vea qué interesante la definición castellana del vocablo dar nuevo ser a una cosa que degeneró. El vocablo griego, palingenesia, dice, ya, conlleva el mismo significado. No se ofenda por lo fuerte de la declaración, pero lo cierto es que necesitamos ser regenerados porque hemos degenerado. Degeneró nuestra naturaleza, degeneró nuestra voluntad, degeneró nuestros sentimientos. Todo en nosotros devino en un estado de degeneración y por lo tanto la única solución posible era volvernos ya a ser, regenerar. Dígame, ¿puede un cerdo recién bañado y perfumado permanecer fuera del chiquero? ¿Ya? Eh, del mismo modo, es imposible para el justificado mantenerse ajeno al pecado a no ser por la obra de la regeneración. ¿Ya? Bueno, yo aquí puse el ejemplo del chanchito, ¿no es cierto? Pero lo más común, porque todos en la casa, más de algunos tenemos un perro, ¿no es cierto? A veces más. Se baña el perro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el perro apenas usted lo soltó, ¿no es cierto? Usted lo está bañando, lo está sujetando ahí, ¿no es cierto? El perro está cabeceando, mirando dónde hay poco de tierra, ¿no es cierto? Dónde hay un montón de tierra, porque apenas usted lo soltó, ¿no es cierto? Recién bañadito, perfumado todo el tema, a no ser que lo tenga dentro de su departamento, ¿no es cierto? Ahí, pero usted lo sacó, el perro inmediatamente, ¿no es cierto? Se va al jardín, se va donde hay tierra ahí y se revuelca bien revolcado, ¿ya? Como que, no sé, se sienten desnudos y no están con tierra encima. Así somos nosotros, así somos los seres humanos, ¿ya? Dios nos limpia, nos saca, ¿no es cierto?, el pecado encima, pero hay una tendencia natural en esta carne, ¿no es cierto?, de revolcarse nuevamente, ¿ya?, en las cosas del pecado, ¿ya? Dice, del mismo modo es imposible para el justificado mantenerse ajeno al pecado, a no ser por la obra de la regeneración. Así, al dársele al pecador una nueva naturaleza, éste puede permanecer fuera del chiquero, del pecado. Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya, Juan 8:34. Quizás el concepto sea aún más claro en la conversación del Señor con Nicodemo, Juan 3:1-21. Mira, vamos a hacer un ejercicio, Carla. Voy a parar un poquito aquí porque no estoy tranquilo con esta situación de acá. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. ¿Ya? No sé si voy a ver, porque si no nos va a afectar. Deja de grabar por último. ¿Ya? Por ahora. ¿Ya? Me tenían, ¿no es cierto?, nervioso. Eso, me tenía nervioso ahí el rojo, el color rojo siempre a no ser que sea la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Ya dice ahí, degenerado, ¿no es cierto? Ya, dice, de cierto, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿ya? Quizás el concepto, ¿ya? Ahí estoy. Quizás, dice, el concepto sea aún más claro en la conversación del Señor con Nicodemo, ¿ya? 3 del 1 al 21, ¿no es cierto? Y en la ficha que al lado yo puse lo que es más o menos la regeneración, ¿ya? Degenerado, es decir, el pecado, ¿qué es lo que hace? Degenera de forma, eso es ¿ya? Es el sentido, ¿no es cierto?, de la degeneración, ¿ya? Es algo, ¿no es cierto?, ya que a, a, se degenera, ¿no es cierto?, completamente la forma, el estilo, la forma de hablar, en fin, la forma de ser de la persona. Ese es un degenerado, aquel que hace cosas, ¿no es cierto?, que no son normales, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Dios a través de la muerte expiatoria de Cristo, a través del sacrificio de Cristo? Nos regenera, es decir, nos hace de nuevo, ¿ya?
muerto en pecado, muerto para Dios. Así estamos nosotros antes de que Dios, ¿no es cierto?, haga la obra de regeneración en nuestras vidas. Somos regenerados, ¿no es cierto? Estamos muertos al pecado ahora y vivimos para Dios, ¿ya? Al parecer Nicodemo, un principal de la sinagoga, se acercó al Señor movido por alguna clase de inquietud espiritual. Es interesante notar que Jesús no le permitió, ¿ya?, eh, hablar demasiado, pues enseguida le hizo una declaración, dice, que todavía hoy nos suena llamativa, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La idea de un nuevo nacimiento se relaciona con el cambio de esencia. Estás grabando, Carla, ahora, ¿no es cierto? Hoy, en la era de la genética, se sabe que es imposible que un ser geste un ejemplar de una naturaleza diferente a la suya. Esto fue lo que declaró Jesús hace 2000 años atrás. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No puede la naturaleza pecadora dar a luz otra cosa que no sea pecado. Para dejar de dar a luz pecado es necesario volver a nacer en alguna naturaleza que no sea pecadora. Es necesario nacer de nuevo. Es indispensable ser regenerado. ¿Ya? La regeneración, ¿no es cierto?, es un nuevo nacimiento. La regeneración, nuevo nacimiento. La regeneración es la base de los cambios externos, no los cambios mismos. De nada nos sirve modificar nuestra conducta con esfuerzos humanos. Cada cambio exterior debe provenir de una nueva naturaleza. De este modo se entienden las palabras de Pablo a los Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nueva conducta, dice, nueva la conducta, nuevo el pensamiento, nuevo los deseos y los sentimientos. Todo es nuevo cuando Cristo nos transforma. Spurgeon, ¿no es cierto?, el gran predicador, dice en uno de sus sermones, radical es el cambio. Nueva naturaleza nos da, lo que aborrecíamos nos hace amar, lo que amábamos nos hace aborrecer, lo nuevo, nuevo camino, dice, nos pone delante, hay otras nuevas, hace nuevas, ¿no es cierto?, nuestras costumbres y pensamientos, ¿ya? En lo privado y en lo público, somos otros. Mire, y esto, ¿quién da testimonio? No solamente nosotros, sino que son los otros los que nos ven cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos presentamos, ¿ya? Creo que aquí es cosa de mirar, ¿no es cierto?, nuestra trayectoria, ¿no es cierto?, sobre todo los que vienen del mundo, ¿ya? Es más notorio esto de la regeneración, el cambio, ¿ya? Porque los que hemos nacido en la iglesia, ¿no es cierto?, y si hemos estado ahí, pero de repente, ¿no es cierto?, también uno tiene sus deslices, esto, lo otro, acá, allá, ¿ya? Pero en los que vienen del mundo es notorio. Por ejemplo, yo conozco una persona, ¿no es cierto?, por ahí, ¿ya?, borracha hasta decir basta, ¿ya? Yo me recuerdo del hermano, ¿no es cierto?, el hermano ya en Quilicura, hermano, que un bigote grande, así, ¿ya? ¿Cómo? El hermano Barraza, gracias. Mi esposa está allá abajo, así que por eso me sopló de allá abajo, ¿ya? Entonces, el hermano Barraza, ¿ya? El hermano Barraza, ¿no es cierto?, era una persona de eso, conocido en Quilicura, los antiguos, ya, bueno, está en los brazos del Señor, hermano Barraza, ¿ya? Entonces, era un curadito que muchas veces, ¿no es cierto?, pasaba el punto, ¿ya? Y ahí afuera de la cantina, ¿no es cierto?, ahí tirado en la cuneta, ¿no es cierto?, curado, todo, hecho pipí, ¿no es cierto? ¿Sabes? Los curados cuando pierden el control de sus cuerpos, esto, lo otro, ahí tirado, de ahí lo levantó el Señor, ¿ya? De ahí lo levantó. Entonces, cuando pasaron los años, ¿no es cierto?, y se convirtió al Evangelio, él testimoniaba y se ponía, y le gustaba predicar frente a la cantina donde ahí, ¿no es cierto?, se curaba, ahí predicaba, ¿no es cierto?, de ahí me levantó el Señor, de la cuneta, de ahí me cambió. Entonces la gente toda dice, sí, ese era el curado, pues mira ahora evangélico, qué bonito, qué lindo. Eso es lo que produce la regeneración. Ahora no podemos ser los mismos, ¿no es cierto?, que éramos antes. Y no basta que lo diga yo, sino que los otros tienen que dar testimonio de que Dios nos ha cambiado. Y este cambio, ¿no es cierto?, no es solamente en lo público, es en lo privado también y es en lo público. En todos nuestros ámbitos de vida, Dios nos cambia, ¿ya? Coherederos con Cristo, nacido, dice, pues de nuevo, pasamos, dice, a formar parte de una nueva familia, como cualquier neonato, ¿no es cierto? ¿Ya? El regenerado necesita la contención y el cuidado, un nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Un niño, ya un bebé, ¿ya? Alguien que no todavía, ¿no es cierto? No ha nacido, ya ese es el neonato, ¿no? Recién nacido, ¿ya?
Dice, y el cuidado de un grupo familiar estable. Quizá usted piense que la respuesta a esta necesidad está dada por la figura de la iglesia. Aunque esto es cierto en alguna manera, la verdad es que el ex pecador necesita algo más seguro que la contención de un grupo humano. La Biblia dice que hemos sido adoptados por Dios. El vocablo griego kuinotesia, dice, utilizado solo ya por Pablo, significa colocar en la posición de hijo. El apóstol declara, ya, el apóstol declara, dice que por el espíritu de adopción es que podemos dirigirnos al Padre con total confianza. Romanos 8:15. A diferencia de la palabra griega pater, la expresión aramea abba solo podía ser usada por los hijos, aún desde la más tierna infancia, pues era sencilla de pronunciar. ¿Ya? Y hay una ficha, ¿no es cierto?, ahí, ya que puse yo con respecto a lo que significa ser hijos y herederos de Dios. ¿Ya? Dice, santos como Él es santo. Allí en un hogar con todas las condiciones necesarias, el nuevo Hijo de Dios va adaptando su conducta a la de su benefactor y se cumple lo del refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. La simple contemplación de la esencia divina deberá producir en el pecador la necesidad de adecuar su comportamiento al de la nueva familia. Esto ocurre en la vida cotidiana. Los hijos adoptivos terminan por parecerse a sus nuevos padres, ¿ya? El siguiente pasaje me hace pensar en lo antedicho. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Todos podemos ser santos, todos, todos. La santidad, dice. Ser santo es participar de la santidad de Dios. Jesucristo es el santo de los santos. El Espíritu Santo es quien nos santifica. Esta paulatina adaptación a las modalidades de la nueva familia podríamos llamarla santificación. Si bien es cierto que somos santos en un sentido de pertenencia, 1 Corintios 1:2, Filipenses 1:1, resta todavía el proceso por el cual el temperamento humano va asemejándose cada vez más al temperamento divino. De esto deducimos que la santificación es instantánea y a la vez es progresiva. Dios nos transforma en un abrir y cerrar de ojos, pero también esto se va produciendo en nosotros un proceso, ¿ya? Y hay ejemplos ya en ambos sentidos. Hay lo que decía recién yo, ¿no es cierto?, en el caso de hermano Barras y tantos casos que hay, pues, quizás de aquí de los mismos hermanos que estamos presentes ahora, ¿no es cierto? Cada uno conoce su historia, donde el Señor nos sacó, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay cambios que se notan inmediatamente en nosotros, ¿ya? Yo tengo aquí, ¿no es cierto?, algunos hermanos en la iglesia, ¿ya? Hay un hermano, ¿no es cierto?, que hoy es oficial, bendecido, en fin, ¿ya? Con este asunto de los vicios, por ejemplo, ¿ya? Y predicando un tiempo, un día, cuando ya el Señor lo sacó, llevaba años en la iglesia, ¿no es cierto?, ¿ya? Y fumador, bueno, para fumar, bueno, uno como pastor, cuando se despedían los hermanos, ¿cierto?, uno sabe al tiro, le pegaba el golpe ahí, ¿no es cierto?, ya, bueno, orando, 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 hasta que un día, ¿no es cierto?, un día predicando, dijo, el Señor me sacó estos años yo en la iglesia, ¿no es cierto?, estaba en la iglesia, eh, había muchas manifestaciones de que Dios lo había transformado, pero no podía dejar el cigarro hasta que lo dejó, ¿ya? Y puso un ejemplo, dijo, mire, ha sido tanta la bendición ahora que ahora si el Señor me sacó el cigarro, todo lo que yo gastaba, dijo, en cigarros, ya lo ahorré un tiempo, dijo, y me compré un auto, cuando apareció con el autito, ¿ya? El auto que compró, ¿no es cierto?, lo compró con el ahorro que hizo, ¿no es cierto?, después de dejar de fumar, imagínense, ¿ya? Años en la iglesia, pero no podía dejar, ¿no es cierto?, el vicio, ¿ya? Entonces se produce en él. Inmediatamente Dios lo recogió, ¿no es cierto? Se empieza un proceso de progresivo de santidad, ¿no es cierto?, en el varón o en la varona. Esto es así, ¿ya? Por eso hay que tener paciencia con los hermanos, hay que esperar a los hermanos, pero no dejar de instruirlos, ¿ya? La actitud humana. Resta aún hacernos una pregunta más y debemos aclarar que no por ser la última es la menos importante. ¿Qué debe ser el hombre para apropiarse de los beneficios de la cruz? ¿Qué debe hacer, ya? Para apropiarse de los beneficios de la cruz, nada más que aceptar la obra gratuita del Espíritu Santo, por medio de la cual el hombre es capaz, ¿ya?, de comprender su estado de pecaminosidad y renunciando a él,
a su estado de pecaminosidad, ¿ya? Aceptar a Cristo como único y poderoso Salvador. Maravillosa obra redentora, ¿ya? Dice, fuimos rescatados del más profundo pozo de inmundicia para sentarnos entre príncipes y reyes. Lo fundamental, ¿no es cierto?, acá, en todo lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, ¿no es cierto?, de la soteriología, ¿ya? Es tener nuestro corazón dispuesto a recibir a Jesús como nuestro único y personal Salvador. Esta es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros, y esto no es colectivo, esto no es organizativo, no es por corporación, no, aquí es personal. Cada uno de nosotros tenemos que dar este paso, orar para recibir a Jesús como nuestro único Salvador personal. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Esto es lo que hemos podido nosotros hoy día ya tocar, ¿no es cierto? Y estudiar un poco más en profundidad lo que es, ¿no es cierto?, la doctrina de la salvación. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo lunes, ¿ya? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Esta es la clase del día de hoy. Entonces, va a quedar dispuesta, ¿no es cierto?, durante la semana. Ahora sí que lo vamos a poder hacer, ojalá dentro de la semana, poder subir, ¿no es cierto?, el Word y también las clases. Tenemos pendiente la clase 3, 4 parece, ¿ya? Que por motivo ahí no la hemos podido subir, pero la vamos a subir también. Bueno, o sea, quedan en YouTube, cuando se suben quedan en YouTube. Pero lo más importante, ¿no es cierto?, es que ustedes reciban el Word, ¿ya? El tema de las fichas, ¿no es cierto?, para que ustedes las vayan, ¿no es cierto?, así, si pueden imprimir, ¿no es cierto?, o en el mismo computador, la tablet, ¿no es cierto?, ahí ya ustedes la pueden revisar, profundizar, y sin lugar a dudas que cuando usted está haciendo este ejercicio van a aparecer, ¿no es cierto?, se va a producir en nosotros la iluminación a través de su Espíritu Santo y nos va a hacer entender, ¿no es cierto?, en mayor profundidad lo que a lo mejor hoy día no pudimos, ¿no es cierto?, entender. Dios nos bendiga, ¿no? Dios bendiga en grande manera, ¿no es cierto?, a mis hermanos que hoy día se han dado el tiempo, ya tenemos 21 participantes, ¿no es cierto?, hemos bajado, pero bueno, la idea, ¿no es cierto?, es de que este material, ¿no es cierto?, ya pueda ser de bendición, ¿no es cierto?, y de crecimiento, ya lo que es, ¿no es cierto?, la doctrina de la palabra del Señor. Principalmente, acuérdese el sentido que tiene este taller que estamos haciendo. No tiene otro, ¿no es cierto?, que darnos las herramientas para que todos nosotros, ¿no es cierto?, grande y pequeño, más allá del grado que tengamos, eclesiástico, el grado de influencia que tengamos, podamos hacer y tengamos las herramientas para poder hacer una apología, ¿no es cierto?, una buena defensa de nuestra fe frente a todos estos distractores que hoy día, ¿no es cierto?, se están levantando, y digo, se están levantando, ¿no es cierto?, desde la más alta esfera, ¿no es cierto?, de influencia en la vida cotidiana nuestra. Estoy hablando de las autoridades para abajo. Acuérdense que hoy día tenemos una cantidad de representantes, ¿no es cierto?, y autoridades de toda índole que son ateos, son agnósticos, ¿ya? Y están ellos dando una lucha, obviamente inspirados por Satanás y sea reprendido, ¿ya?, para socavar y menoscabar, ¿no es cierto?, a los cristianos, ¿ya? Pero nosotros damos gracias al Señor porque Dios nos da los medios, ¿ya? Y esa ha sido la impronta de este trabajo, de este taller que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, que es que podamos todos recibir herramientas para poder, ¿no es cierto?, crecer en nuestra fe y poder tener, vuelvo a decir, las armas para poder defendernos, ¿no es cierto?, escrituralmente con aquellos que quieren, ¿no es cierto?, torcer o tergiversar la sana doctrina. Así que Dios bendiga grandemente, ¿no es cierto?, a todos quienes están participando y que son fieles, ¿ya? Permaneciendo fieles, ¿no es cierto?, a este curso. Dios les bendiga, ¿ya? Y vuelvo a decir, tenemos, ¿no es cierto?, el canal abierto para que usted vaya anotando, ¿no es cierto?, ahí sus observaciones, las haga llegar para que podamos nosotros ya tratar de responder, ¿no es cierto? Y vamos a tener, Dios mediante, si Dios nos da vida y salud, un nuevo encuentro una vez que terminemos esta es la clase 6, nos queda la 7, nos queda la 8, ¿ya? Y la 9, ¿no es cierto?, que va a ser, ya hablemos como lo hicimos la otra vez,
ya una instancia, Dios así nos pueda permitir, una instancia de conversación, aclarar dudas, ¿no es cierto?, con respecto a lo que Dios nos ha permitido, ¿no es cierto?, analizar y ver a la luz de la Escritura. Así que Dios les bendiga grandemente, ¿ya? Y no pierda la oportunidad de usar el canal de conexión que tenemos en la semana, que es el grupo de WhatsApp, para estar en contacto. Dios les bendiga grandemente, ¿ya? Así que con la ayuda del Señor nos vemos la semana que viene, si es que estamos con vida y con salud, ¿ya? Y Pastor Juanito, por favor, de Caldera, para que ruegue al Señor la bendición, ¿ya? Amén, mi pastor. Gracias. Gracias. Bien, Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos por esta oportunidad que usted nos da, mi Dios amado, de buscar el conocimiento, Señor, que nos da tu palabra a través de los labios de nuestro pastor, Señor, al cual usted lo ha inspirado, mi Señor amado, para poder educarnos, Señor, mi Dios, y tener el conocimiento en nuestras vidas de todo lo que ha hecho usted, Señor, para nosotros. Padre mío, te ruego que tu bendición repose en cada uno de nosotros. Lo que hoy día usted nos ha permitido escuchar se grabe en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que Satanás, el diablo, no nos robe esta bendición tan grande, Señor. Ponga el interés en cada uno de nosotros cada día, Señor, de aprender más de su palabra. Señor, te ruego que tu bendición sea extensiva también para aquellos que están enfermitos, para que usted los sane por misericordia. Padre, y los que estamos sanos, Señor, permítanos la gracia de seguir así, Padre, para poder seguir afirmados en la fuerza suya, mi Señor, a través de su Espíritu Santo. Le rogamos y le pedimos esta misericordia y la bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén.